Hola y bienvenidos a todos a Historias de Chimenea. Hoy tenemos un tema bastante caliente y hoy tenemos como siempre un tema súper interesante porque vamos a hablar de contractualismo. Entonces, quiero que mis invitados especiales nos cuenten qué percepción tienen de este tema. Bueno, pues yo no sé, siento que el tema es muy amplio y hablaba yo con Javier hace algunos días de todo lo que está pasando y lo que, digamos, nos rodea como país, como nación, todo el tema a nivel de Estado que está surgiendo, como problemas de administración pública. Vimos al presidente realizando una salida a la Plaza de Bolívar con la espada de Simón Bolívar, haciendo, no sé, alusión a qué. ¿Tú qué crees que simboliza? O sea, para No ti, sé, ¿qué no sé qué simboliza, no sé qué quiera simbolizar ahí, pero siento que... Yo digo que muy probablemente quiere simbolizar el poder que tiene el pueblo sobre sus gobernantes, ¿sí? Y si digamos se simboliza el poder que tiene el pueblo sobre sus gobernantes, entonces tenemos que remitirnos obligatoriamente al contractualismo. Y es que finalmente era lo que yo pensaba, yo decía, bueno, finalmente es necesario tener un Estado, o sea, es 100% necesario que vivamos bajo unas leyes, bajo unas normas, bajo un gobernante, bajo un superior que tiene unos súbditos y que lo obedecen. ¿Realmente es eso necesario? Sí, porque funcionamos bajo un orden social. Entonces, si funcionamos bajo un orden social, si nosotros mismos creamos las reglas por las cuales nos vamos a regir, entonces sí va a funcionar, porque es igualdad para todo el mundo. Sí, comparto la idea de Daniela, pero nosotros no podemos crear nuestras propias reglas. Yo digo que el Estado tiene que ser garante de crear esas propias reglas para que garantice las tres propiedades, que como decía Locke, la vida, la propiedad y la libertad. Y desde ahí partir de que el pueblo y los gobernantes y la soberanía tiene control sobre sus Es que por ejemplo, yo cuando leía Hobbes y veía, digamos, videos y información acerca de Hobbes, él abarca el aspecto de todo lo que es el Estado a partir del estado de naturaleza de los seres humanos. Nosotros, bajo ningún tipo de ley o circunstancia que nos limite, estamos bajo un estado de naturaleza. Y el ser humano bajo ese estado de naturaleza tiende a ser violento y a velar por sus intereses, incluso si pasa por los intereses de los demás, por encima de ellos, utilizando la violencia, quitando la vida. Entonces Hobbes parte de ese aspecto, de todos los seres humanos, si no tienen ese estado, están bajo un estado de naturaleza. Y parte en que el Estado es un leviatán, es un monstruo gigante que es necesario, es enteramente necesario para que se pueda vivir en convivencia. Incluso si ese monstruo no actúa de manera correcta, aún así es necesario. Sí, pero hasta qué punto el Estado tiene que tener ese poder. O sea, el Estado, claro, el Estado tiene el poder de hacerlo, ¿cierto? Pero yo creo que si Pues nada, que creo que digámoslo así, el pueblo no está de acuerdo con sus dirigentes, pues el pueblo también tiene la posibilidad de revocarlos. Claro, ¿Sí? porque estamos hablando de una manifestación de voluntad. Si yo Exactamente. como pueblo tengo la voluntad de que quiero que nos rijan de esta manera, de que mi gobernante no lo está haciendo de la mejor manera, me voy a manifestar y lo voy a querer Es que claro, Claro. él menciona que el derecho fundamental más importante para el ser humano son dos, principalmente la vida y la libertad. Cuando estábamos en estado de naturaleza, el más afectado era la vida. Las personas vivían con miedo de que alguien llegara y les arrebatara ese derecho preciado que es la vida. Entonces hacen un contrato social y dicen, oiga, le voy a entregar a usted como Estado, a su superior le voy a entregar mi libertad de poder hacer lo que yo quiera para que usted me garantice que mi derecho fundamental, la vida, no se ve arriesgado ni en ningún momento en peligro. Entonces usted me tiene que garantizar eso. Yo le estoy entregando a mi libertad en parte al Estado para que él a mí me garantice que no me va a pasar nada y que yo no voy a vivir con miedo porque él me está protegiendo. Eso es lo que decía Hobbes en ese punto. Claro, y ahí voy al punto y rescato y resalto mucho lo del contrato social. Y en ese contrato social el Estado tiene el poder limitado. Claro, es que el Estado también tiene mecanismos de control. En Hobbes no lo veo tanto mencionado, porque no sé, por el tema de pues la guerra en Inglaterra y todo el tema que estaba surgiendo a nivel histórico, pero si partimos del concepto de Hobbes, vemos que es como el padre del contractualismo y de esas bases que están fundamentadas y que hasta el día de hoy funcionan Pero finalmente. yo siento que ya es un límite de libertad, o sea, estás hablando de libertad, pero me la estás limitando.
entonces tengo que sacrificarla. Es que a es donde verdad, quiera. porque dice, no sé quién lo dice, pero hay una frase que dice, la libertad de una persona va hasta donde va la libertad del otro. Tú tienes que convivir con las demás personas, tú eres libre de salir en calzoncillos a la calle, eso no va a afectar a nadie, pero si tú vas y apuñalas a alguien, ahí ya estás afectando la vida de otra persona y en tu libertad estás afectando a la Claro, otra y ese es persona. el contrato social. Yo el estoy de contrato acuerdo. social es entre las partes. Y el Yo estoy de contrato acuerdo con social el va contrato con social eso. siempre y cuando no genere desigualdad. O sea, si yo veo que una persona se va a beneficiar más que otro, entonces ahí voy a estar en desacuerdo. Supongo que el contrato social va a abarcar más que estemos de acuerdo todos y que nos beneficie a todos, porque todos nos vamos a regir por eso. En ese caso, por ejemplo, sí choca un poco con Hobbes, porque Hobbes habla mucho del absolutismo, que todo el poder reside en una misma zona y es en el Estado. Él toma las decisiones de una forma absolutista, sin medir ni preguntar a los soberanos en este tiempo. Digamos que en ese momento como tal estaba estructurado, así lo mencionaba Hobbes en ese Oigan, momento. pero ¿qué opinan si los dejamos hasta ahí? Porque tengo mucha hambre. ¿Sí? Tengo mucha hambre. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Bueno, y ahora estamos aquí cocinando porque a Daniela le dio hambre. Bueno, quiero que abarquemos también un tema muy importante y es como, de acuerdo a los autores que estamos mencionando de acerca del contractualismo, pues cada uno que aportó al derecho. Ejemplo, Hobbes aportó al derecho muchas bases para lo que fue el derecho positivo, el positivismo, la norma escrita, y sentó bases para eso. También sentó las bases de la importancia del Estado y que el Estado es un garante de la paz y la seguridad a las personas que confían en ese Estado. No sé, pues ustedes Sí, que hayan yo encontrado. también, o sea, digamos, cuando uno revisa también a Locke, él propone que la teoría del derecho natural y aporta mucho al derecho a la propiedad privada, lo que es la vida, la libertad y la propiedad. Entonces son bases que cimentan el derecho civil actual. Realmente Rousseau es muy parecido a Locke en ese sentido, pero él también, digamos, trayéndolo más a la actualidad, aporta mucho las bases para que los ciudadanos tengan participación y tengan voz en decisiones importantes del Estado. Claro, y es el fundamento contractual del Estado que plantea Locke también, que sienta bases del constitucionalismo moderno. Correcto, pero muchas de esas constituciones, por ejemplo la colombiana, vino ya de revoluciones ciudadanas en donde ya el pueblo estaba cansado de lo que estaba sucediendo y querían un cambio. Es que yo siento que finalmente, como pasa en todo, la historia parte en las bases fundamentales de algún tipo de teoría aplicativa al Estado, al derecho, pero realmente empieza a irse dañando, a irse perdiendo lo que de pronto en un concepto inicial era la teoría que quería plantear el autor. Pasa Pero es por mucho, la es que época. es la época, eso es lo que te decía. Entonces no podemos hablar de que el derecho de hace 70 años es el mismo de hoy en día y evoluciona, pero finalmente fíjense que aunque Hobbes decía que el Estado era el que quería garantizar todo esa paz, esa seguridad, realmente quienes han hecho el derecho y la paz en todos los estados ha sido el mismo soberano, el mismo pueblo es el que ha generado esas revoluciones y esa evolución a partir de esas teorías Y iniciales. precisamente de esa manera es que el pueblo se ha hecho escuchar, o sea, que se hace escuchar porque elige a esa persona que los va a representar. Claro. Es decir, no se impone, sino que por mi decisión es que esta persona está, total. digamos, dándonos un beneficio Es colectivo. que finalmente, no sé, de pronto no lo entendí muy bien en Hobbes, pero creo que Hobbes dice que uno le entrega ese poder absoluto, pero realmente no debería ser así. Uno está entregando esas libertades buscando unas garantías, pero ¿y cuando el Estado no me da esas garantías? Cuando, ejemplo, te pongo yo, me roban, me matan, ¿quién está velando de que esas garantías que el Estado debía cumplir, las incumplió finalmente? Claro, cuando el Estado no garantiza, digámoslo así, valga la redundancia, esas garantías, pues entonces entra Locke también ahí, a decir que el Estado, el soberano, que es el pueblo, tiene legitimidad sobre el Estado y literalmente el pueblo tiene el derecho a sublevarse contra un Estado que no le garantiza sus necesidades y sus derechos fundamentales. O sea que nosotros podríamos decir que todo lo que está pasando, pues eso es una crítica personal que hago del Estado actual, no está garantizando eso, porque finalmente estamos viendo cómo se están retomando nuevamente plan pistola, creo que se llama, plan policía, de que pagan 5 millones por matar a un policía, están atacando el Catatumbo, estamos en una situación militar y de guerra en Colombia interna que es incluso- demasiado difícil, y finalmente, ¿quién está garantizando eso? Si el presidente está concentrado en mostrar la espada de Bolívar y no en garantizar eso.
Es más, no lo veo yo, pero es una crítica que también hago. Se mandó a hacer un lifting en Semana Santa, en la cara, se los juro. Y él tenía que estar, esa semana estaban atacando muchos CAIs de policía, muchas estaciones, muchos batallones militares, y él estaba haciéndose una cirugía estética. Entonces yo digo, ¿a quién le estamos entregando nuestro poder? Porque finalmente nosotros transferimos ese poder al Estado, y ese Estado no está cumpliendo con Pero lo que mira nos que prometió, con el lo mismo que Estado es nosotros... contradictorio porque él también está convocando a la gente para decir hagamos cambios, hagamos reformas, apóyenme de esta manera, apóyenme de esta forma. Entonces intenta mostrarse con el pueblo reunido, Lo que pero pasa- el resto del mundo no, ¿me Es entiendes? que lo que pasa es que hay dos facetas del Estado. La faceta que menciona... Ay, se me fue la idea. Corten. Se me olvidó, pero el caso es que se me olvidó también. March, tú sabes a qué me refiero, el que tenía un auto azul. Perdón, vuelvo a retomar la idea. Lo que pasa es que hay dos formas de que las que yo veo el Estado. Un Estado absolutista, como lo muestra Hobbes, en el cual, digamos, el Estado hace lo que quiere y la consecuencia de que haga lo que quiere es que usted está garantizando un estado de paz y seguridad. Pero hoy en día vemos que el Estado no es absolutista. Finalmente, gracias a eso, hoy a Colombia permite que el presidente no haga lo que se le dé la gana, sino que tiene que pasar por ciertos controles como Congreso y Senado. Claro, hay limitaciones al poder y nosotros también tenemos que centrarnos en la discusión de los contractualistas principales, en decir cuáles son esa división de poderes. Porque en un Estado absolutista no lo encontramos. No lo hay. Sí, Es un no Estado lo hay y absoluto, no lo va a haber ni nunca. lo va a haber nunca. Entonces yo creo que desde Rousseau y desde Locke sí podemos encontrar esa división de poderes. Y es que esa división de poderes la que garantiza que las cosas se cumplan, ¿no? Correcto. Exactamente. Exacto, y es que ese es el método y el mecanismo que finalmente nos permite a nosotros, que fuimos los que otorgamos ese poder, también controlarlo y no dejar que recaiga en una sola persona, sino que tenga que pasar por ciertas verificaciones para que se ejecute de manera adecuada. Sí, y sin embargo estamos siendo representados por esa figura que nosotros mismos elegimos, o que en una gran, digamos, proporción de personas se eligió porque se pensaba en un bienestar colectivo. Me falta algo. ¿Vamos a la tienda? ¿Qué te falta? ¿Tomate? No, las champiñones. Bueno, Bueno, y vamos a continuar con nuestro podcast. Bueno, yo les quería hacer una pregunta a ustedes y es respecto a, imagínense un estado en el que no existieran, por ejemplo, las normas de tránsito, donde no existieran las reglas que en nivel general, digamos, no son tan estrictas así como no matar a alguien, pero finalmente funcionan y hacen que nuestra convivencia como comunidad funcione. Eso es lo que finalmente también mencionaba Hobbes, como esa garantía de que todo esté equilibrado y funcione de manera equitativa. No, claro, es que el Estado tiene que existir. El Estado tiene que existir, las reglas tienen que existir y así mismo como existen las reglas, los derechos también tienen que existir. Sí, claro, es que todo tiene que existir porque todo cumple una función en el Estado, finalmente. sí, pero propiamente existen es porque todos nos pusimos de acuerdo para que funcionara de esa manera. Es decir, seguimos viviendo en libertad, pero porque estamos de acuerdo en que así va a funcionar mejor. Exacto, pero si aquí mañana, digamos, no sé, ocurre una guerra mundial y cambia nuestras normas internas y nuestra forma de vivir, finalmente también seremos nosotros los que decidamos colectivamente qué es bueno y qué es malo para nosotros mismos. Entonces, finalmente ese poder no recae 100% en un superior, sino a través de un superior nosotros otorgamos el poder porque nosotros somos finalmente los que brindamos ese control. Totalmente de acuerdo con eso. Miren esta situación. Miren esta gran estación. Yo no sé por qué tengo esto. Miren, una vieja así como mona de este estilo. Bueno, ya compramos las cosas y ahora para aterrizarlo, yo les iba a comentar a ustedes, hace 8 días, buscando entre estos temas, me encontré una película y la película se llama El Señor de las Moscas. Está basada en un libro que escribió William Golden y la película data de lo siguiente. Llegan unos chicos que son militares, un barco naufraga, ellos salen y se salvan en el barco, no se salvan los adultos, solamente se salva el capitán, pero el capitán está en un estado completamente de inconsciencia. Entonces ellos salen, llegan a la isla y en un inicio pues tratan de ayudar al capitán, empiezan a establecer como grupos de trabajo, pero finalmente hay dos, uno que se llama Ralph y uno que se llama Jack. Ralph es como el que siempre busca mediar a todos, de manera democrática buscar una solución, como ser el centro, como escojamos de manera equitativa. Y en un inicio empieza a desarrollarse la película, Ralph dirigiendo al grupo, porque todos escogieron a Ralph como el líder. Pero Jack es un chico que tenía problemas, venía de un reformatorio, y entonces cuando Jack llega a tomar el poder, porque lo toma de manera violenta, entonces empieza a decirle a todos que no, que mire que somos chicos, podemos ser libres, no tenemos un adulto. Entre todo esto el capitán aún sigue vivo, pero el capitán en un momento en el que ellos se van, él se va para una cueva
en esa cueva porque él estaba como desorientado. Entonces empieza a dividirse en dos grupos, los que son democráticos y eligen las cosas de manera correcta, y los que son salvajes, matan marranos y hacen lo que se les da la gana y no respetan a nadie, sino solamente a Jack por ser el más fuerte y el más violento y el que se impone. Pasado de la película, entonces Ralph se queda con solamente como 3 personas, porque algo que mencionaba en la película era que cada vez que él, Jack, hacía intimidar, los que eran democráticos con Ralph se iban con Jack porque sentían miedo de que los atacaran. Entonces la única forma de no tener miedo era siendo uno de los súbditos de Jack. Entonces Ralph se queda solamente con 2 personajes, él y otro, no recuerdo cómo se llama, creo que se llamaba Piggy, que era un niño gordito, y entonces finalmente ellos son los únicos 3 que están esperando, y ellos siempre tenían una señal que era como hacer señales de humo para que los rescataran en la isla, y nunca los rescatan. Bueno, y retomando, entonces en ese momento nadie los rescata, pero entonces Jack empieza a utilizar la violencia en contra del grupo que está utilizando la democracia y la igualdad. Finalmente, el capitán entra a una cueva y los niños, Jack entra a la cueva porque dijeron que de la cueva venían ruidos y era el capitán. Y él asesina al capitán creyendo que era un monstruo, pero como se da cuenta, entonces lo que hace es que corta una cabeza de cerdo y la pone en la entrada. Y dice que ahí hay un monstruo y que se llama el señor de las moscas y que hay que tener cuidado porque si no se los va a comer. Entonces trata como de imponerles ese miedo a los demás para que siempre estén debajo de él y no hagan lo que ellos quieran, sino lo que él diga. Entonces esa película la aterriza mucho a lo que dice Hobbes, porque finalmente ese era como el estado y el leviatán de la violencia del estado de naturaleza frente a la democracia que realmente se aplicaba. Al final los rescatan y se ve como Jack sale con su manada violenta y los soldados quedan impresionados de cómo en un estado donde no hay leyes ni normas ni nada, se vuelven locos, se matan, se asesinan entre unos y los otros. Y esa película es muy buena, la recomiendo para que se la vean ustedes también. Se llama El Señor de las Moscas y está basada en el libro de William Golding. ¿Tú por qué crees que siempre hay una persona que quiere tomar ese rol del liderazgo? Como ese rol de hagan lo que yo diga. No sé, pero siento que las personas con el poder son muy diferentes. Tú puedes conocer una persona que esté muy amable, muy abierta a escuchar, pero una vez tenga el poder, es otra persona completamente diferente, porque cuando hay poder, siempre se va a querer más poder. Y siento que eso es lo que finalmente ese absolutismo lo refleja en eso, el poder que tienen las personas para aplicárselo a otra persona. No sé, como naturaleza humana siempre hemos querido ser uno frente a los demás. No, y realmente pues yo sentiría que también ese absolutismo es el que corrompe a la gente. Y realmente es cuando la persona busca el poder, quiere centrarse en el poder y quiere quedarse ahí toda su vida. Y obligatoriamente pues nosotros nos tenemos que remitir directamente a los contractualistas y centrarlo en ese punto del contrato social. Y digámoslo así, no he visto la película, pero pues podríamos aterrizarlo, digamos, a la historia que nos cuenta Owen sobre la película, y es aterrizar ese contrato social a ese contexto. Y entonces, Difícil. ¿No te ¿será parece que es un poco claro, difícil? es un poco difícil porque todo el mundo quiere el poder? Claro, todo Pero el mundo más tiene que el poder. el y en poder un es como estado- sobrevivir. Yo quiero sobrevivir. ¿Con quién me voy a aliar para sobrevivir? Exacto, ¿Quién es el más fuerte? Es que digamos que anteriormente en las generaciones pues no hay tantas cosas como lo hoy en día, como economía, culturas, sociedades, entidades, ¿sí? Entonces antes se pensaba en eso, sobrevivir, tener mi casa, mi familia y que mi propiedad no sea invadida por años y no me maten a mí y ni maten a ninguno de mi familia, eso en un instante. Pero hoy en día las garantías que tiene que brindar ese Estado son mucho más amplias, un Sí, derecho a la total. educación, a la salud, finalmente ese es el poder del Estado, que tiene que garantizar esos derechos que hoy en día existen. Y habrán muchos más, siento que va a evolucionar. Derechos de personas con identidad de género diferente, derecho Minorías. lunar, por ejemplo, hablábamos de qué va a pasar cuando exploremos otros planetas, quién va a intervenir en eso. total. Entonces, todo es una evolución constante, pero partimos desde ese contrato social que tendríamos Claro. que ir evolucionando. Un contrato cuando Adaptándolo, se ¿no? va adaptándolo, claro. Tú cambias las cláusulas de un contrato porque sientes que tienes que cambiar algo o que esa cláusula No, ya simplemente aplica. porque simplemente uno cambia las cláusulas de ese contrato porque el contexto va cambiando y el Ujú. contexto es cambiante. Digámoslo, un ejemplo, por ejemplo, en el siglo XIX, no sé, no vayamos tan lejos. ¿Quién iba a pensar que el contrato social se iba a regir de una manera diferente a como lo estamos viviendo ahorita?
con la ciberseguridad, que con el derecho a la educación, que con el derecho a la salud, que con el derecho a la protesta misma. Es que incluso eso De mencionas, hecho, por todo ejemplo, incluido para que se conserven y se luche por los derechos humanos. Exacto. Que es lo Exacto. más importante. La dignidad humana es lo más importante y de hecho muchas naciones se basan en la dignidad humana como la nuestra. y por ejemplo, hay organismos que antes no estaban contemplados en ese contrato social. Pasa mucho, hace poco en Colombia salió la ley Ángel, que es un avance muy impresionante para el derecho de los animales, que en algún punto no estaban ni siquiera contemplados en un imagínese. contrato social. Hace Porque 200 ellos años, ¿quién también. iba a pensar eso? Nunca íbamos a pensar que las personas de identidad de género distinta, los animales, cosas completamente normales que han ido adquiriendo esa inclusión esa voz, en el ¿no? contrato social. Pero y ve algo curioso. Puede que vaya cambiando con el tiempo el contrato social y que haya cambiado todo, pero siempre tenemos que estar regidos por un Estado. Exacto. Y ese Estado que lo controle y ese Estado que lo legitime. Es como el orden social, es lo que nos va a Que el organizar. pueblo es garante de que se cumpla eso, pero el Estado siempre tiene que estar en cabeza de ello. Exacto, el Estado siempre tiene que ir al frente finalmente, Ujú. independientemente sea de izquierda, de derecha, Sí, total. de centro, El Estado tiene que siempre es existir garante. un Estado. O sea, es un mal necesario, como lo decía Hobbes. Es un Es. mal necesario. Finalmente creo que esa es la conclusión que deberíamos tomar. El Estado es un mal necesario que se debe aplicar y que es constantemente está evolucionando al contexto social, cultural y político que rigen en la sociedad. Correcto. Igual cuéntenos si tienen alguna duda con respecto al tema, igual es un tema muy amplio, todos vamos a tener opiniones diferentes, pero sí nos gustaría que nos siguieran en nuestras redes sociales y nos comentaran qué es lo que nos faltó o qué piensan ustedes y con cuál contractualista se sienten identificados.